Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud, y en este segmento es conocido como respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y hoy continuamos con la segunda parte en respondiendo a esta serie titulado Traición, puñalada por la espalda, ¿no? Santurones, ¿no? Y la confianza. Traición, puñaladas por la espalda, santurones y también y confianza. Estamos respondiendo a la segunda parte, y aquí donde ahora la segunda pregunta es ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de las puñaladas por la espada, por la espalda? ¿Qué dice la Biblia acerca de las puñaladas por la espalda? Ese es lo que vamos a tratar de contestar. Ahora, note bien que en esta pregunta, que viene primordialmente por pastores, ¿no? Y una gran cantidad de pastores que han tenido que luchar con diáconos en las iglesias, líderes en la iglesia, gente de influencia dentro de la iglesia, ancianos en la iglesia, pastores asociados en la iglesia, donde han sentido la puñalaza, ¿no? El puñalazo en la espalda. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Bueno, primeramente, la puñalada por la espalda es una traición. Es una traición, a menudo verbal a menudo, ¿no? Y por parte de alguien que se hace pasar por un amigo. Esa razón porque duele, es la razón por qué duele, ¿no? Y la palabra se explica por sí misma, creando una imagen de una persona que es agradable a tu cara, ¿no? Pero cuando te da las espaldas, te apuñala, ¿no? Este es el asunto. Apuñalar por la espalda es cobardía. Es un cobarde, ¿no? Carece del coraje, de la valentía, de la confrontación honesta, y recurre a la calumnia o a la vergüenza pasiva-agresiva sin revelar sus motivos. Este es el juego de la puñalada por las espaldas. Ahora, te recuerda que en la última sesión estuvimos hablando sobre esto en Salmo 55. Cuando David está lamentando esta situación, ¿no? Y en Salmo 55 es el grito de angustia de David debido a un amigo que lo apuñaló por la espalda, ¿no? Tenía bastantes enemigos, pero esta traición fue lo que más le dolió porque fue hecha por alguien que había estado cerca de él. Ahora, todos nosotros tenemos enemigos, ¿me entiendes? Yo tengo más que suficientes enemigos, ¿me entiendes? En cuanto que yo puedo regalar. Pero con alguien cerca de tu persona, te da el puñalazo por la espalda, duele aún más. Escucha lo que dijo David en Salmo 55, en versículos 12 y 13. Vamos a regresar ahí donde estuvimos la última vez. En Salmo 55, versículos 12 y 13, dice lo siguiente, dice: porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. En la versión Dios habla hoy lo dice así: no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo. Muchos comentaristas, muchos teólogos, muchos eruditas creen que David se está refiriendo a Ahitofel, ¿no? Que era el consejero de David, ¿no? Que se convirtió en un triador y se unió en la revuelta de Absalón contra su padre David, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en 2 Samuel capítulo 15 versículo 31. 2 Samuel capítulo 15 versículo 31 dice esto: alguien dio aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego que haz necio el consejo de Ahitofel. En Dios habló y lo dice así:
Y cuando le contaron a David que Ahitofel era uno de los que conspiraban con Absalón, David rogó al Señor que hiciera fracasar los planes de Ahitofel. Bueno, más adelante, vaya conmigo por favor en el siguiente capítulo, 2 Samuel capítulo 16. Perdón. 2 Samuel capítulo 16, versículo 23 dice así: y el consejo que Ahitofel daba era en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios, y así era considerado todo el consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Este era un hombre que David y Absalón confiaban completamente en este hombre, porque era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y hasta este punto en la historia, todos sus consejos han sido consejos piadosos, han sido consejos conforme a la palabra de Dios. Ellos podían confiar en ese consejo. En Dios habló y lo dice así, dice: pues en aquel tiempo pedí consejo de Ahitofel, que era consultar de la palabra, y dice, tal era el prestigio de Ahitofel, tanto para David como para Absalón. Más adelante, en el siguiente capítulo, 2 Samuel capítulo 17, por favor. En 2 Samuel capítulo 17 dice en versículo 23, perdón, dice: viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno y se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. En Dios habló y lo dice así: cuando Ahitofel vio que su plan no se había puesto en práctica, aparejó su asno y se fue a su casa y a su pueblo natal, y después de arreglar sus asuntos familiares se ahorcó. Dice, y así murió y fue enterrado en el sepulcro de su padre. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, por fin, que él había traicionado, le había puesto el puñalazo en la espalda de David. Él se dio cuenta que ya su vida había sido arruinada completamente, porque ya su consejo no se iba a recibir. Mira, a quien quiera que David se refleja, y a quien quiera que David se refiera, el hombre lo traicionó, mintió acerca de él y lo abandonó cuando David lo necesitaba más. Los traidores no caminan con amor. Este es el punto aquí que tú tienes que captar. Este es el punto que mucha gente no captan y rechazan. ¿Ves? Los traidores no caminan en amor como Dios nos manda a caminar. Y esta es la parte que tú no quieres aceptar. No, se equivocó, no, que lo hizo mal, no fue su intención. No, tú no has captado que un traidor no camina en el amor. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice esto: y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En la versión Dios habla hoy lo dice así, dice: traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, dice, y sacrificio de olor agradable a Dios. Mira, en 2 de Juan, versículo 6. Vete a la segunda epístola de Juan. Y en la segunda epístola de Juan, versículo 6 dice esto: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Este es el amor. Un traidor, alguien que te está metiendo los puñalazos por la espalda, no anda así. En Dios habla hoy, lo dice así: el amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios, y el mandamiento, como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que viven en el amor. Mira, ¿sabe por qué? Porque el traidor, el que mete el puñalazo por la espalda, solo se cuida de sí mismo.
Él no se preocupa de nadie más. Él o ella solamente se ven a ellos mismos lo más importante y no le importa el precio. Es el costo para mantenerse ellos mismos a las solas. Permíteme, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 6. Escuche el consejo del apóstol Pablo. En Filipenses, escuchen, porque ellos solo se cuidan a sí mismos. Mira lo que dice Filipenses 2:4, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Mira, la puñalada por la espalda es hipocresía. Es hipocresía en acción. Porque el traidor finge lealtad a una persona mientras le destruye secretamente a ella o a él su reputación. Las puñaladas por la espalda van de mano con la calumnia, con el chisme, con la discordia, con todos los cuales son condenados en las Escrituras. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo dijo así. Colosenses 3:8, él dijo, pero ahora desechar también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Me dice, ira, enojo, malicia, dice maledicencia, lenguaje soaz y de vuestra boca. El apóstol Pedro, mira lo que él dijo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, y es interesante que se repite. Y se repite. ¿Y por qué se repite? Se repite porque nosotros tenemos que enfrentar esta tremenda realidad. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, él dijo esto. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, envidias y toda difamación. Más antes de eso, el apóstol Pablo dijo esto en Romanos capítulo 1. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo dijo así. Dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, dice malignidad, y son que chismosos, son chismosos. ¿Qué dijo el gran hombre de sabiduría, el sabio Salomón? Abre su Biblia allá en Proverbios capítulo 17, versículo 4. Y en Proverbios 17:4 dice así, el malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. Es increíble a ver cuánta gente que se dicen que son buena gente y están dispuestos a escuchar esto. Y no cuestionar, simplemente aceptarlo tal como es, mientras que una persona está siendo destruido, su reputación, su imagen está siendo destruido. Y ellos no se dan cuenta que ellos se convierten en cómplice en ese pecado. Mira, escuche lo que dijo el apóstol Pablo más adelante. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Mira lo que él dice aquí en versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20 dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo. Y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, quizás haya celos, quizás haya enojos, quizás haya rivalidades, quizás haya difamaciones, quizás haya chismes, quizás haya arrogancia y desórdenes. Tú tienes que entender que la Biblia condena las puñaladas por espalda y todo lo que conlleva. Voy a repetir. Tú tienes que entender que la Biblia condena las puñaladas por la espalda y todo lo que conlleva. Ahora, tú te puedes excusar, tú puedes razonar, tú puedes justificar, tú puedes explicarlo así.
Tú no entiendes que la hermana estaba equivocada, el hermano estaba equivocado, y tú tienes que entender que así se sintió él, se sintió ella, etcétera, 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 etcétera. Tú puedes inventar todas las cambalachas de razones que tú quieras, pero no cambia que la Biblia condena las puñaladas por la espalda. Dice esto en Proverbios capítulo 10, versículo 18. Abre su Biblia ahí. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice esto. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. Los traidores son tontos. ¿Por qué? Porque rechazan la honestidad, rechazan el amor, rechazan la reconciliación y rechazan la bondad. Están desafiando la regla de oro. Eso es lo que están. Ellos están desafiando la regla de oro. ¿Tú te recuerdas cuando Cristo dijo: hacer a los demás lo que queráis, lo que os hagan a vosotros? ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en Mateo capítulo 7. Y en Mateo capítulo 7, note lo que él dice aquí en versículo 12. Versículo 12. Mateo 7:12 dice: por eso, todo cuanto queráis y que os hagan a los hombres, así también, escuche. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquellos con la tendencia a apuñalar por la espada a otros necesitan evaluar cuidadosamente sus motivos y actitudes a la luz de los mandamientos de las Escrituras. No podemos ganarnos la confianza de otras personas o hablar plenamente en sus vidas cuando somos conocidos por apuñalar por la espalda.